doctora. Sí, doctora. Sí, ya, vamos a empezar. Ya es hora. No entran más ahora. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento sobre la diabetes, solo un poco, porque esto ya lo han debido ver en farmacología, tal vez lo van a ver en farmacia clínica también. Vamos a hablar lo general sobre el tratamiento de la diabetes, de los dos tipos de diabetes que hay, ¿no? Doctorita, no se olvide grabar la clase, por favor. Ay, gracias, siempre me olvido. Gracias. Ok. A ver, hasta que ya está. Para la diabetes tipo 1, chicos, como el problema acá es la deficiencia de insulina por la destrucción de las células beta, el tratamiento consiste en reponer lo que está deficiente, que es la insulina. Entonces, en la diabetes tipo 2, ¿cómo se la trata? Mediante infusión parenteral de insulina. Nunca oral. La insulina no se va a absorber de forma oral, porque es una proteína, ¿verdad? Sabemos que las proteínas enteras, completas, no se absorben. Tienen que ser degradadas a aminoácidos en el tubo intestinal para poder ser absorbidas. Por lo tanto, no se absorbería como insulina así como tal en el intestino. Siempre mediante administración parenteral. La mayoría de las veces, la mayoría de los medicamentos que están en el comercio tienen administración subcutánea para insulina. Dependiendo del grado de cristalización del medicamento que contenga insulina, viene la clasificación. Hay insulinas de acción corta, de acción prolongada, de acción muy prolongada. A las de corta también se les llama de acción rápida, por ejemplo. Esas son las que se absorben con mayor rapidez, pero también su metabolismo va a ser más rápido. En cambio, las que se absorben de forma lenta y continua tienen también un metabolismo de ese tipo, lento, pero que se mantiene con el tiempo, por lo tanto tardan más en desaparecer del cuerpo. ¿Sí? En la diabetes tipo 2, en la diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento tiene varias opciones. Son medicamentos encaminados, por un lado, a, se llaman hipoglicemiantes orales, estos sí se dan vía oral, están encaminados a inhibir algunos procesos que alimenten la glucosa sanguínea, o sea, que liberen más glucosa a la sangre. Y otros medicamentos están guiados al aumento en la secreción de insulina, estimulan a las células beta a producir más insulina. Estos, por ejemplo, sirven hasta que las células beta se atrofien. Una vez que las células beta se atrofien, ya no van a tener ese efecto. Estas son las sulfonilureas. A ver, cuando la diabetes apenas es diagnosticada, el médico lo que suele hacer es tratar de controlar, si es que el paciente se compromete con ello, controlar la glicemia con la dieta y el ejercicio físico, un cambio en el estilo de vida. La diabetes, lastimosamente, la diabetes tipo 2, sí es más probable, más frecuente en pacientes obesos, con sobrepeso o personas que no realizan ningún tipo de actividad física. Entonces, a veces un cambio en esas dos cosas, dieta y ejercicio, pueden controlar los valores de glucosa en sangre. Si eso es posible, es suficiente. Pero si no se puede mediante estos cambios en el estilo de vida, entonces sí, el médico se va a ver forzado a indicar alguno de estos medicamentos. Por ejemplo, la metformina, la representante de las biguanidas, por ejemplo, las biguanidas inhiben a la gluconeogénesis y a la glucogenólisis. Estas dos rutas metabólicas que liberan glucosas hacia la sangre. Lo hacen inhibiendo las enzimas que participan en estas etapas. ¿Okay? La principal ruta metabólica que inhibe la metformina como tal es la gluconeogénesis. El otro grupo de medicamentos son las sulfonilureas. Ahí su principal representante es la glibenclamida, tenemos también el gliqueside. Aumentan la liberación de insulina.
si es que aún hay células beta que puedan liberar más insulina. Hay algunos medicamentos que combinan ambos. Tienen alguna metformina, algún medicamento de las metforminas y uno de las sulfonilureas. Un médico puede optar por eso. Y el tercer grupo de medicamentos, las tiazolidinedionas. Su representante, la glitazona, que sensibilizan, como dice acá, a las células del cuerpo a la insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que la insulina, los receptores de insulina en las células blanco de esta hormona aumentan. Una de las causas, por ejemplo, para la resistencia a la insulina es que hay pocos receptores para esta hormona. Por lo tanto, el efecto no va a ser fuerte sobre esa célula. Si aumenta el número de receptores en la célula, llegan más moléculas de insulina a unirse a dicha célula y por lo tanto sus efectos van a ser más potentes. Ese es el tercer grupo. Ahora, hemos visto ya complicaciones por la enfermedad como tal, por la diabetes, complicaciones agudas y las complicaciones tardías o crónicas. También el tratamiento suele tener complicaciones en los pacientes diabéticos, sobre todo si estos no saben controlar bien el momento y la dosis en la que se administran estos medicamentos. El momento ideal, ya sea para la insulina o sea para los hipoglicemiantes orales en la diabetes tipo 2, es junto a las comidas. Porque si uno administra estos medicamentos encaminados a controlar la glicemia en sangre, la insulina es hipoglicemiante, el otro grupo de medicamentos, su nombre mismo nos dice hipoglicemiantes. ¿Qué es lo que hacen? Bajar la glucosa. Si uno no los consume junto con los alimentos, los consume sin haber consumido nada de alimento, van a ocasionar hipoglicemia. Esa es la principal complicación del tratamiento, una hipoglicemia, una disminución en la concentración de glucosa en sangre. Y con la hipoglucemia se manifiestan todos estos signos: mareo, aturdimiento, la persona empieza a sudar frío, temblores, palidez. ¿Por qué? Porque si hay hipoglucemia, el principal órgano afectado es el cerebro, el sistema nervioso central. Las funciones que desarrolla este tejido no se están dando de forma normal y empieza todo esto. Está relacionado con el sistema nervioso central. ¿Bien? Entonces, la solución para esto, educar a los pacientes para que sincronicen, dicen, sus inyecciones de insulina y también los hipoglicemiantes orales con las comidas. El médico va a indicar que tome así. O el hipoglicemiante un poquito antes de la comida, de la hora en la que se va a servir algún alimento, pero nunca sin alimentos. Ahora, este es un dispositivo moderno, muchos pacientes diabéticos ya lo están usando, se llaman bombas de insulina. Los diabéticos que necesitan insulina lo usan. Con la insulina es más frecuente que ocurra una hipoglicemia. El efecto que tiene es más fuerte que el de los hipoglicemiantes. ¿Qué hace esta bomba de insulina para evitar esos estadios de hipoglicemia? Tiene un sensor, este que ven acá a la izquierda, que estaría al lado derecho de este individuo, es un sensor de glicemia. Va midiendo las concentraciones de glicemia capilar. El funcionamiento es muy similar al de un glucómetro. ¿Sí? Entonces, cada cierto tiempo uno controla, puede programar cada cuántos minutos, cada cuántas horas quiere medir la glicemia, va midiendo la glicemia capilar. Si es que se percibe un aumento de la glicemia en sangre, manda una señal a esta que se llama la bomba de insulina. Este como tal que parece un cassette al lado derecho, es la bomba que contiene insulina. Entonces, si el nivel ha subido de glicemia, manda insulina a través de esta sondita y este es el infusor. Este redondito que ven acá a la derecha es el infusor de insulina. Está conectado al tejido subcutáneo de la persona. No se mueve, está bien fijado. Y está mandando entonces la bomba insulina para que el infusor
la administre en el cuerpo de la persona y la cantidad además necesaria para la glicemia que se está detectando en ese momento. Todo eso se programa acá, en la bomba de insulina. Si, por ejemplo, la glicemia ha llegado a 120, enviará una dosis de insulina necesaria para controlar esa glicemia. Si la glicemia en algún momento llega a 180, entonces mandar una carga de insulina un poco más mayor para poder controlar esa glicemia. ¿Okay? Son automáticos estos equipitos. Ahora, en caso que no se tenga ese equipo, el paciente tiene que estar, sobre todo los que se administran insulina, con sus jeringas ya preparadas de insulina para administrárselas en cualquier momento que ellos sientan una subida de la glucosa en sangre. Los pacientes diabéticos tipo 1 ya conocen la sensación, saben cuándo su glicemia está alta, más de lo debido, más de lo que se llama controlado. Ahora sí hablemos de lo que nos toca a nosotros hacer en el laboratorio, las pruebas relacionadas al estudio de la diabetes, al metabolismo, como dice acá, de la glucosa. Y sus alteraciones, la principal es la diabetes. Entonces vamos a ver pruebas que son tanto de diagnóstico como de la diabetes como control de su evolución o control al paciente del tratamiento. ¿Bien? Entonces esas son las pruebas que vamos a ver de diagnóstico y seguimiento. Vamos a desarrollar estas pruebas. La más simple es la glicemia basal. Es la determinación de glucosa en sangre, eso significa glicemia, no se olviden, glucosa en sangre, en ayunas y además en un estadio de reposo, por eso es basal. El paciente para hacerse esta prueba no tiene que haber probado alimento por lo menos 8 horas, ningún tipo de alimento, ni siquiera agua, es un ayuno tanto sólido como líquido, y además no tiene que haber realizado ejercicio físico. Las pruebas funcionales son otro conjunto de pruebas que están encaminadas, si hablamos de la diabetes, a un diagnóstico precoz de la diabetes. A veces el valor, el resultado que determinamos solamente haciendo glicemia no es suficiente para decir este paciente es diabético o no es diabético, necesita tratamiento o no. Entonces, para eso están estas pruebas funcionales. Cuando aún esos valores son indeterminados, si quieren, de la glicemia, acudimos a las pruebas funcionales. Y la hemoglobina glicosilada es una prueba de seguimiento al paciente. Nos permite saber si el paciente ha cumplido con su tratamiento, con las recomendaciones del doctor, incluso en un periodo de 3 meses previos, a lo largo de 3 meses previos. Y la glucosuria, que siempre acompaña a toda prueba de glicemia. Eso es lo ideal, que cuando se le pida a algún paciente una glicemia, vaya acompañado de una glucosuria. En estas pruebas funcionales, lo que se hacen son varias glicemias en distintos tiempos. Cada una de esas pruebas, esas glicemias, también debería estar acompañada de una glucosuria, determinación de glucosa en orina. Pruebas de diagnóstico y seguimiento son estas: la glicemia basal o en ayunas. Una de las pruebas funcionales que vamos a ver, la más importante, se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y la prueba de seguimiento, la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C. Primero, empecemos por la glicemia basal. La muestra que requerimos es suero, es la muestra ideal. Algunos reactivos, algunas marcas de reactivos nos permiten usar también plasma sanguíneo, pero nos especifican recolectado con qué anticoagulante. El que es permitido, he visto en muchas marcas, es plasma con EDTA, recolectado en una muestra que contenga EDTA. El ayuno que debe presentar el paciente, mínimo 8 horas y máximo 12 horas en este rango. No mínimo, porque hay pacientes, no menos, perdón, porque hay pacientes cuyo metabolismo está muy enlentizado.
Puede ser que recién estén procesando una comida que se han servido hace 6 horas, por ejemplo. Entonces, aún vamos a tener variaciones en la glicemia. Tampoco más de 12 horas, porque ya a las 12 horas hemos visto que, aparte de la glucogenólisis, otro mecanismo se puede activar, que es la gluconeogénesis. Y ese, si se recuerdan ayer, es el que aporta en un 90% la glucosa en un periodo de ayuno. En cambio, la glucogenólisis apenas un 10%. ¿Quién es más, quién sería un interferente más importante? La gluconeogénesis, que se desarrolla en algunos individuos ya después de las 12 horas. Los valores de referencia para esta prueba basal en ayunas sin ejercicio físico previo, 70 a 100 miligramos por decilitro. Ya no se utiliza 110. Según los nuevos datos de la OMS, ya el valor de referencia ha bajado de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Y siempre se debe verificar si nos ha salido elevado por encima del rango en una ocasión, pedirle al paciente que vuelva pasado un día en las mismas condiciones y le volvemos a hacer para verificar si realmente está a ese nivel su glicemia. Y aquí están los rangos en los cuales nos permite clasificar a los pacientes una glicemia basal. Si sale dentro del rango normal menor a 100, el paciente no tiene alteración en el metabolismo de la glucosa, es un paciente normal. Pero si sale entre 101 y 126, ¿qué pasa? Es un paciente diabético, prediabético, perdón. Ayer les decía, hay un estadio de prediabetes, antes de la diabetes. Y la característica de este estadio de prediabetes es que es reversible. Aún acá el paciente no necesita tratamiento, solo modificando su alimentación, haciendo un mayor ejercicio físico. Si es un paciente con sobrepeso, bajando de peso, puede volver a valores normales de glicemia. Entonces, este estadio de prediabetes, hasta los 126 miligramos por decilitro, es reversible. Pero por encima de 126, ya el paciente es considerado diabético. Si le hacemos o sacamos este mismo resultado 2 días separados. Entonces ya es un paciente diabético. Ahí no hay vuelta atrás, sí o sí va a necesitar tratamiento. Primero intentará el médico un tratamiento no farmacológico, si no sirve, pasará a los medicamentos, al uso de fármacos. Las pruebas funcionales son todas estas. Las más usadas actualmente, la prueba de tolerancia a la glucosa oral de una dosis, solamente de una dosis. ¿A qué se refieren esas pruebas de tolerancia, dice, a la glucosa en una dosis o 2 dosis? Es darle al paciente a tomar vía oral una sobrecarga de glucosa. Sobrecarga se refiere a una cantidad de glucosa mucho mayor que la que el individuo ingeriría en cualquier comida, en el desayuno, en la cena o en el almuerzo. Es más cantidad de glucosa. Aproximadamente, si damos una dosis, de 75 gramos de glucosa. Que eso es una sobrecarga para el cuerpo. El cuerpo tiene que manejar esa gran cantidad de glucosa que está ingresando. Y vamos a ver, mediante la medición de las glicemias, cómo es que el cuerpo está controlando esta sobrecarga. Ahí tenemos las dos pruebas de tolerancia a la glucosa oral, de 1 y 2 dosis. Vamos a usar desde una dosis. La prueba de la glucosa postprandial, que es similar a las primeras, solamente que en vez de darle glucosa pura, como las dos primeras, al paciente le damos carbohidratos en forma de alimentos. O sea, tiene que comer algunos alimentos que el médico indica ricos en carbohidratos. El test O'Sullivan, que es también una prueba que mide la tolerancia a la glucosa oral, pero solamente se la realiza en mujeres embarazadas. Es una prueba específica para mujeres embarazadas. Hay un test de tolerancia a la glucosa oral endovenosa para aquellos pacientes que no pueden
tomar de forma oral o ingerir de forma oral glucosa. El test con insulina acá, estos ya son menos usados, los 4 últimos. Eh, También se hacen como estudio para ver cómo está en, o sea, lo hacemos en tiempos de alto, cómo el cuerpo está manejando el metabolismo de la glucosa. En el 2.6 se le administra insulina al paciente, una carga de insulina exógena. En el 2.7, un hipoglicemiante, a ver qué reacción tiene su cuerpo al hipoglicemiante. Con glucagón también se puede hacer para ver cómo reacciona el cuerpo a la carga de glucagón y con adrenalina, que es una hormona hiperglicemiante. ¿Bien? ¿Para qué se hacen estas pruebas funcionales que hemos visto? El principal objetivo es el diagnóstico precoz de la diabetes. Es muy aplicada esas pruebas en aquellos pacientes prediabéticos que tienen su glicemia entre 101 y 126 miligramos por decilitro. Entonces, para ya darle un diagnóstico y decirles si usted está en camino a sufrir una diabetes, se hace esta prueba. Otra es para pacientes que presentan hipoglicemias recurrentes. Constantemente tienen estadios de hipoglicemia. En los pacientes con problemas hepáticos y en pacientes en los que se ven la posibilidad de que hay algún trastorno hormonal de insulina, de glucagón, de adrenalina, de cortisol. ¿Sí? Ahora, dentro de las pruebas funcionales, decía, la principal es la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Antes incluso se llamaba curva de tolerancia a la glucosa oral, porque mediante los resultados que obteníamos, que eran varios, incluso podían ser hasta 6 glicemias que obteníamos, se podía realizar un gráfico, una curva. Ahora, la mayoría de los médicos, los endocrinólogos que trabajan con pacientes diabéticos, recomiendan solamente hacerlo en 2 tomas de muestra. Por eso ha cambiado el nombre a prueba, simplemente, ya no curva de tolerancia a la glucosa oral. ¿Para quiénes está indicado esta prueba? No es para todo paciente. Por eso, las pruebas las debe indicar el médico. Es el único responsable y además que tiene la potestad de indicar alguna prueba de laboratorio. Esa es una de sus funciones. Al principio, cuando veíamos funciones de laboratorio del médico, ¿se acuerdan? Diferenciábamos quién tenía una u otra función. Es el médico el que debe indicar esta prueba. No es una prueba de rutina que podemos hacerla sin orden médica. Es para pacientes con glucosuria transitoria. Eso quiere decir que en algún momento, en alguna prueba de orina que se han hecho, se ha detectado la presencia de glucosa, que no presentan todavía ningún tipo de sintomatología propia de la diabetes. Los síntomas de la diabetes, los 4 principales son polidipsia, aumento de la sed, polifagia, aumento del apetito, poliuria, aumento de la frecuencia urinaria y del volumen urinario, y la pérdida de peso. Son las 4 P's: polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Bien, entonces, esto es para pacientes que han presentado glucosuria en algún momento, pero que aún no tienen ninguno de esos síntomas. Y además, al hacerles glicemia basal en ayunas y postprandial, es decir, después de los alimentos, está menos de 100 miligramos por decilitro. O sea, está bien su glucosa en sangre. No hay síntomas, pero si en algún momento han presentado glucosuria, ¿qué ha pasado? A ver, ¿quién me dice acá? ¿Cuándo hay glucosuria en una persona? ¿Cuándo se presenta glucosuria? Cuando hay falla renal, doctora, más o menos. No, ayer hablábamos de eso. ¿Se acuerdan? Cuando, cuando pasa Cuando el umbral sobrepasa renal. el umbral renal. Cuando se sobrepasa el umbral renal de la glucosa. Ahora, ¿quién me define qué era el umbral renal de la glucosa? La reabsorción, doctora, en los túbulos renales. No. Ese no es el umbral renal. Tiene que ver con la absorción tubular, pero ¿cuál es la definición de glucosuria? De umbral renal de la glucosa. Es la Es la concentración de concentración de glucosa. glucosa en sangre en la cual la reabsorción tubular no es completa.
Exacto, eso es. ¿Y cuánto es el valor del umbral renal de la glucosa? 160 Entre a 180 160 y miligramos. 180. Entonces quiere decir que en estos pacientes en algún momento su glicemia ha llegado a esos niveles tan altos, ha sobrepasado los 160, 180 miligramos por decilitro. Y eso, chicos, ni siquiera es normal cuando nosotros consumimos una cena, un almuerzo, un desayuno. Sí, nuestra glucosa va a ir oscilando, va a variar, va a subir después de los alimentos, pero no llega a esos niveles tan altos, de 160, 170, 190, 200, no. En este paciente, entonces, en algún momento ha estado tan alta. ¿Por qué ha estado tan alta? Porque el metabolismo se ha visto alterado. No se ha podido controlar el nivel de glucosa. Entonces, esto ya es un aviso de que tal vez el paciente puede estar desarrollando una diabetes. A este tipo de pacientes se les hace. Pacientes que ya, otro grupo de pacientes que necesitan esta prueba es pacientes que ya tienen esos síntomas de diabetes que les he mencionado, no se les ha evidenciado glucosuria aún, no tienen presencia de glucosa en orina, y sus glicemias, ya sea en ayunas o postprandial después de algún alimento, están al límite de lo normal, están en el rango de prediabético, entre 100 y 126, o de 101 a 126. Si tenemos un paciente de este tipo que tiene este valor de glicemia y presenta alguno de los síntomas o varios de los que les he mencionado, muy probable que esté por desarrollar ya una diabetes. Entonces se le pide esta prueba. Otro grupo de pacientes, aquellos que tienen historia familiar de diabetes, padres con diabetes, abuelos, hermanos con diabetes, aunque aún no tengan síntomas. Y la edad, en general, para hacerles esta prueba es entre 30 y 40 años. ¿Mm? Mujeres que han dado a luz bebés grandes, con sobrepeso, mayor a 4 kilogramos. Y han reportado glicemia elevada durante el embarazo. Es decir, aquellas mujeres que han sufrido de una diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una diabetes propia del embarazo. Se produce durante el embarazo. No es una diabetes que la mujer ya tenía antes de embarazarse y que se ha mantenido durante el embarazo, no. Es una diabetes solamente durante el embarazo, se produce durante el embarazo y desaparece después de haber tenido al bebé. Y en este tipo de diabetes gestacional, la característica es dar a luz a bebés grandes, gordos, con sobrepeso, porque tienen una mayor glucosa para usar, para utilizar. Y si no están utilizando el bebé, está en reposo, no está haciendo ejercicio. ¿Dónde se va a ir la glucosa que está tan elevada en su cuerpo? Porque la madre le está transfiriendo eso al tejido adiposo, se acumula en el tejido adiposo. Entonces, esas mujeres que han desarrollado diabetes gestacional pueden también desarrollar una diabetes tipo 2 después del embarazo. Entonces, hay que hacerles una prueba de tolerancia a la glucosa oral. ¿En qué consiste esta prueba? Para la primera toma de muestra, que es una glicemia basal, el paciente tiene que venir como si estuviera haciendo simplemente una glicemia, con un ayuno entre 8 a 12 horas, sin haber probado ni siquiera agua. Le tomamos la primera muestra, una muestra para suero. Esa primera prueba hay que examinarla inmediatamente. Entonces, si queremos que sea rápido, esa primera muestra incluso puede ser con EDTA. Si es que nuestro reactivo permite el uso de plasma, sacamos con EDTA, ahí no tenemos que esperar que coagule, que se retraiga el coágulo, nada. Directamente a la centrífuga, separamos el plazo, analizamos la glicemia, determinamos la glicemia, y si está menos de 126, se pasa a hacer la prueba. Pero si la glicemia ya de la paciente o del paciente ha salido por encima de 126, como veíamos, es un dato en los rangos de referencia de la glicemia, por encima de 126 y hay que pensar que es diabético. Lo único que se le hace es decirle que venga pasado un día y hacerle una segunda prueba. No se le hace a ese paciente que tenga esa glicemia mayor a 126 la prueba de tolerancia a la glucosa oral. No está indicado para ese paciente.
Solamente si sale por debajo de 126 su primera muestra, sí le pasamos a hacer toda la prueba completa. Entonces, sacamos un resultado que sí nos permite hacer la prueba, le damos a tomar una sobrecarga de glucosa. Les decía, para un paciente promedio es 75 gramos de glucosa disueltos en unos 300 ml de agua, aproximadamente. Mejor si es agua tibia, porque en agua que esté muy fría, esa cantidad de glucosa no se va a llegar a disolver completamente. Le damos eso que el paciente puede tener unos 5 minutos de tiempo para tomar todo. Sí es un poquito, no es un poquito, es bastante dulce la solución. Por eso a veces se le agrega unas gotitas de limón, solo unas gotitas para suavizar el sabor dulce. Acaba de tomar y empezamos a cocer el tiempo. Tenemos que tomarle una segunda muestra exactamente a las 2 horas. Entonces, mejor si el paciente permanece en el laboratorio durante ese tiempo y si no pudiera, tiene que ir a trabajar, las indicaciones es que no realice un ejercicio físico ni moderado ni fuerte, porque ahí estaría gastando su glucosa. Mejor si está sentado todo el tiempo, que no camine mucho y que no coma nada durante esas 2 horas, ni siquiera tome agua. Tiene que seguir sin probar alimentos, ¿okay? Hasta la siguiente toma de muestra. Entonces, el procedimiento. Toma de muestra en ayunas, procesamos inmediatamente esa glicemia y solamente si es menor a 126, le pasamos a hacer la prueba, a darle la carga de glucosa. Si sale igual o mayor a 126, no se le hace la prueba y le pedimos que vuelva pasado un día para hacerle otra vez una glicemia en ayunas y verificar si realmente es diabético o no. Si le podemos hacer la prueba, le damos esta carga, que es la más usada, de glucosa. Si el médico indica, puede ser un paciente muy obeso, por ejemplo, o con un peso mayor al promedio, se le da 100 gramos de glucosa en vez de los 75. Y para ya el otro extremo, pacientes muy delgados con infrapeso o niños, se les da esta cantidad por kilogramo de peso, 1,75 gramos de glucosa por cada kilogramo de peso que tenga el paciente. ¿Bien? Y esa cantidad de glucosa que les demos se disuelve en aproximadamente 300 ml de agua tibia y que se lo tome en 5 minutos. La siguiente toma de muestra va a ser a los 120 minutos exacto, 2 horas. Y ahora, hay médicos, los de la vieja escuela, que manejan la curva. Se puede hacer la curva. ¿Qué pasa? Que el paciente va a recibir más pinchazos. Se toma a los 60 minutos la segunda, una tercera toma de muestra a los 120 minutos y la última a los 180 minutos, a las 3 horas. Incluso algunos aumentan acá 30 minutos más. No hay por qué hacerlo a los 30 minutos, porque a los 30 minutos ni siquiera se ha acabado de absorber completamente la glucosa. Si a los 60 minutos sucede algo interesante, se llega al pico máximo. Es el máximo nivel que alcanzaría la glucosa en sangre y luego ya va bajando. ¿Bien? Y todas estas tomas de muestras sanguíneas tienen que ir acompañadas de la muestra de orina para determinar la glucosuria. Desde la basal en ayunas hasta la que tomemos, ya sea a los 120 minutos solamente o haciendo la curva en estos distintos tiempos, todas esas muestras acompañadas de orina, de una muestrita de orina. Y esta es la interpretación. En ayunas se considera a un paciente ya diabético si en 2 ocasiones se les ha determinado una glicemia por encima de 100, porque ya no es normal. O puede ser prediabetes, y eso habría que verificar, o ya de hecho es diabético, por encima de 126. Y cuando llegamos a las 2 horas, tomamos la muestra. Esa muestra, si sale mayor a 200 miligramos por decilitro, es un paciente diabético. A las 2 horas, el valor en un paciente normal ya debería estar volviendo a su rango normal. Si es prediabético, a las 2 horas va a estar entre 140 y 199. Entonces, diabético comprobado, mayor a 200.
Prediabético, que todavía es reversible a la situación, si a las 2 horas es entre 140 y 199. Y es normal si vuelve ya a las 2 horas a un valor similar al que le hemos determinado en ayunas. Entonces, en ayunas le determinamos al paciente 95 y a las 2 horas ya se está acercando a 95, es decir, ha bajado, está por debajo de 140, ya es un paciente normal. Por debajo de 140, paciente normal, a los 120 minutos. Acá están los dangos. Esta es la curva, cuando hacemos las determinaciones, varias determinaciones de glicemia. Igual, en ayunas tendría que estar por encima de 100. A los 60 minutos alcanza el pico máximo la glicemia. Es considerado paciente diabético si a los 60 minutos está por encima de 170, a los 120 por encima de 140 y a los 180 por encima de 100 miligramos por decilitro. Para realmente confirmar que es diabético, todos estos rangos deberían estar por encima de estos valores, no solamente uno, todos los rangos. Si es que no hay una relación entre 60 y los 120, entre 120 y 180, hay que volverle a hacer la prueba para realmente confirmar si es un estadio prediabético o es ya completamente diabético. Pero como les decía, este ya no está en uso. Es más usada solamente con una toma a las 2 horas, a los 120 minutos. Acá está la interpretación. Menor a 140, es decir, 139 o menos, paciente normal, a las 2 horas. Si está entre 140 y 199 su glicemia, es considerado prediabético. Y por encima de 200 o igual a 200, ya es un paciente diabético. En este caso, si ya lo consideramos diabético como tal, si ha salido mayor a 200 o 200, hay que repetirle la prueba también. En este caso, en el último. Y acá es lo mismo, los mismos rangos después de las 2 horas. Y cuando al paciente se le hace la curva, la toma en varias horas, en varios momentos, este es el gráfico que podíamos obtener. Tiempo cero significa la glicemia basal. Le hemos dado la sobrecarga de glucosa, este pico máximo es a los 60 minutos, va descendiendo después de los 60 minutos, una tercera toma de muestra puede ser a los 90 o a los 120 según alguna indicación médica, y la última podríamos tomarle a los 120 minutos o incluso extendernos más, a los 180. Eso ya el médico les va a indicar en su solicitud de laboratorio qué tipo de prueba funcional quiere. ¿Okay? Esta, por ejemplo, sería una curva de un paciente no tan normal, porque miren, se dan cuenta, sí a los 60 ha llegado al pico máximo, pero no ha descendido lo suficiente a los 120 minutos. Un paciente se considera normal si a los 120 minutos su glicemia está por debajo de 140. Parece que este paciente aún no ha bajado, está entre 140 y 199 aún. Y acá está de los distintas alteraciones que podríamos observar. En azul, un paciente sí, normal. Tiempo cero, la glicemia está por debajo de 100. A los 60 minutos aproximadamente está por su pico máximo. Pero ¿qué pasa? Lo que nos interesa es acá, a los 120 minutos, que sería este quinto puntito. Está, miren, prácticamente al nivel de la glicemia basal o incluso menos. Si ha vuelto así a los 120 minutos, es un paciente normal. Una prediabetes o diabetes ligera, ¿qué sucede? El paciente en ayunas está entre 100 y 126. Le damos la sobrecarga de glucosa y ¿qué pasa a los 120 minutos? Sí ha descendido la glucosa, ya no está en el pico máximo, pero no ha descendido por debajo de 140. Aún está entre 140 y 199. A eso se llama estadio de prediabetes o diabetes ligera. Y en un diabético ya verificado, para empezar, sacamos esta glicemia basal y ya no deberíamos hacerle la prueba, ¿verdad? Porque está por encima de 126, su basal, la glicemia en ayunas. Pero si se lo hubiera hecho, ¿qué sucedería? A los 120 minutos no se observa descenso, más bien sigue aumentando. Comparado, miren, con
la toma de la muestra de los 60 minutos, que debería ser el pico máximo, no ha disminuido, más bien ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque hasta este punto ya lleva un ayuno de aproximadamente 12 horas y ya se están desarrollando en el paciente ciclos que añaden glucosa a sangre. Y aquí un estadio más, una alteración más, que son problemas que tienen alguna enfermedad o daño hepático, el que ven endosadito. Estos no son pacientes diabéticos como tal. Tienen, miren, en ayunas una glicemia basal por debajo de 100, se les da la sobrecarga de glucosa, llegan a un pico máximo a los 60 minutos y ellos van a descender, van a volver al valor basal, pero no lo van a hacer de forma rápida. A los 120 minutos aún no han vuelto a su glicemia basal, aún sigue un poquito elevada, pero no está tampoco en el rango de prediabético, está por debajo de 140. Y en algún momento, aunque tarden más tiempo, puede ser 180 minutos, 3 horas, van a volver al estadio basal. Lo que no sucede en la prediabetes o en la diabetes ligera. Ellos no vuelven al valor basal, ni siquiera a los 180 minutos, ni en la diabetes. Bueno, hasta ahí vamos a quedar, chicos. Me he pasado, creo, la hora, lo siento. ¿Alguna pregunta? Doctorita, Sí, dime. buen día. Cuando habló sobre la diabetes mellitus tipo 2, sobre el tratamiento, dijo que el Sí. tratamiento primero inhibía algunos procesos que liberan glucosa, ¿verdad? Pero ¿qué más hacía sobre las células beta del páncreas? El grupo de las biguanidas, donde está la metformina, inhiben a las rutas que alimentan la glucosa, que son la glucogenólisis y sobre todo la gluconeogénesis. Y las sulfonilureas son otro grupo de medicamentos, hay sus representantes, la glibenclamida, estimulan la secreción de insulina por las células beta de los islotes. Ah, Son ya. dos grupos de medicamentos con mecanismos de acción diferentes. Y hay combinaciones. Hay medicamentos ya comerciales que sacan ambos. Un medicamento del grupo de las biguanidas y uno de las sulfonilures, para tener todo el efecto en uno. Ah, ya. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien. Entonces nos vemos el miércoles, chicos. Que tengan una bonita semana. Hasta luego, doctora. Gracias. Chao, chicos. Hasta luego, doctora.